¿Y cómo habías dicho, Jorge, que eran esas tres visiones? Bueno, la primera es la que tenía, digamos, de la época del iluminismo, en el siglo XVIII, donde el hombre finalmente, luego de que terminaba su etapa de terminación biológica, comenzaba como aderezo la cultura, como un agregado, la cultura. Primero el hombre se desarrollaba biológicamente hasta su estado actual, o de ese momento en realidad, y luego venía la incorporación de todos los elementos culturales. Eso es la etapa del iluminismo, ¿no? De la época del siglo de las luces, la Revolución Francesa y los grandes pensadores franceses. Bien, perfecto, perfecto. Ahí estaba bien justo lo que había nombrado Mauro. Mauro, si no me equivoco, había preguntado esto, que había nombrado el ejemplo de Shakespeare, que ahora vamos a ir al texto y lo vamos a ver, pero el ejemplo que nombraba de Shakespeare viene a este caso que era la función del iluminismo, digamos, de la concepción de hombre. Que lo que plantea es que el hombre es una cosa y lo demás es puro disfraz, puro agregado, puro condimento. Entonces, el ejemplo que da de Shakespeare, vamos a leerlo. ¿Quieren? Claro, y pone, ¿y qué sería lo que sería el hombre? Lo natural, el hombre en estado natural. Bien, esa va a ser la pregunta. Bien, esa va a ser la pregunta de qué es lo que sería. El hombre sería como una cosa, claro, natural, digamos, natural, pero no natural biológica, digamos. En ese iluminismo no hay una concepción de, como podríamos decir, ah, claro, es como un animal más. Dicen, no, 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 es un ser superior de comprensión, inteligencia, distintos criterios siempre más elevado que el resto, y todas las demás cosas que vamos encontrando en diferentes culturas son nada más que condimentos. ¿Bien? El ejemplo de Shakespeare nos va a decir eso, dice, son nada más que vestimentas, que actuaciones, pero que los hombres, digamos, que la raza humana en sí, lo importante es esa esencia, es una concepción un poco esencialista, que sería el actor. Entonces te dicen, bueno, la raza humana se puede disfrazar de italianos, de nativos de América, nativos de Oceanía, de tal cultura o de otra cultura. Pero hay algo en el fondo que los hace ser todos iguales. ¿Bien? ¿Todos ven mi pantalla acá, que estoy con el texto de Gertz? Sí, sí. Sí, sí, dice Sí. que el hombre es siempre el mismo, que la Claro. constante siempre es el hombre, no importan otras circunstancias como creencias, valores, costumbres, tiempos, lugares. El hombre es igual siempre, independientemente de dónde esté y lo que haya aprendido. Bien. Ahí está. Perdón, incluso en un punto es como que critica el tema de la cultura, ¿verdad? ¿De qué forma sería eso? Sí, como que el agregado de la cultura, yo entendí como que no deja ver realmente a la naturaleza humana. Bien, me encantó eso. Bien, joya. Claro, sería como que es ruido, digamos, es como que es un poco de información ruidosa que te oculta la verdadera naturaleza humana, sería. Entonces, me encantó eso. Bueno, leamos cómo arranca el texto. Dicen, hacia el final de su reciente estudio de las ideas empleadas por pueblos tribales, la Pen Sauvage del pensamiento salvaje, se llama, del antropólogo francés Lévi-Strauss, observa que la explicación científica no consiste, como tendemos a imaginar, en la reducción de lo complejo a lo simple. Antes bien consiste, dice el autor, en sustituir por una complejidad más inteligible, o sea, más comprensible, una complejidad que lo es menos.
en el caso del estudio del hombre, puede uno ir aún más lejos, según creo, y aducir que la explicación a menudo consiste en sustituir cuadros simples por cuadros complejos, procurando conservar de alguna manera la claridad persuasiva que presentaban los cuadros simples. Este es un tipo de introducción que uno suele detestar bastante, o yo por lo menos, porque no me introduce nada y me la complica un poco. No sé si a usted le Sí, pasa lo mismo. exactamente, por eso Sí, te sí. decía que utilizan todo un jeroglífico discursivo. Bien, totalmente. Acá nos encontramos de vuelta que no es lo mismo este texto para quien está escrito, digamos, no es lo mismo para no solo incipientes estudiantes de universitarios, como son ustedes, sino que aparte son incipientes estudiantes universitarios de otra carrera que no es antropología. Entonces, con más razón, este texto nos va a perder mucho. ¿Bien? Bueno, pero igual ya lo dijimos bien, de que vamos a tener, el texto nos va a presentar tres facetas, tres ideas distintas de cómo concebir la idea del hombre y su naturaleza. Una es la del iluminismo, que es la que vamos a ver ahora. Después vamos a nombrar la estratigráfica y después vamos a nombrar la que Gertz nos presenta. ¿Bien? Entonces, lo que acá nos intenta decir es que nos vamos a encontrar ciertas ideas que son complejas, digamos, en la idea, en la comprensión de querer desentrañar este interrogante que hay, pero no significa de hacerlo complejo más simple, ¿bien? Sino entender que es una complejidad y que la tenemos que cambiar por otra complejidad más comprensible. ¿Bien? Yo subrayé esto, no importa, vamos a pasar un poco más. Y acá arranca directamente con la ilustración. ¿Bien? Che, yo por ahí me recuelgo hablándolo demás, pero frénenme 1000 veces, con pregunta, con lo que sea. Y dice, la ilustración concebía desde luego al hombre en su unidad con la naturaleza, con la cual compartía la general uniformidad de composición que habían descubierto las ciencias naturales bajo la presión de Bacon y la guía de Newton. Según esto, la naturaleza humana está tan regularmente organizada, es tan invariable y tan maravillosamente simple como el universo de Newton. Quizás algunas de sus leyes sean diferentes, pero hay leyes. Quizás algo de su carácter inmutable quedó oscurecido por los aderezos de modas locales, pero la naturaleza humana es inmutable. Esto es lo más interesante que nos encontremos de cómo las ciencias sociales nacen de las ciencias materiales. Piensen que las ciencias siempre tratan de buscar leyes universales, algo que se mantiene todo el tiempo. Entonces decimos, bueno, la ley de gravedad, la buscamos, y la ley de gravedad afecta a todos los cuerpos en todo espacio, en todos los tiempos. Las ciencias sociales, desde la antropología, intenta buscar lo mismo, intenta buscar una ley que sea común y que hable de toda la raza humana en su generalidad. Entonces, lo primero que están diciendo acá es, hay leyes y la naturaleza humana es inmutable. Entonces, ahí la pregunta uno diría es, bueno, ¿qué es? Y acá dice, que después este es uno de los ejemplos, o sea, me había confundido, Marcos, con el de Shakespeare. El ejemplo de Shakespeare es otro, este es un ejemplo igual de actuación, pero dice, el marco escénico, en diferentes tiempos y lugares, ciertamente cambia y los actores cambian sus vestimentas y su apariencia, pero sus movimientos internos surgen de los mismos deseos y pasiones de los hombres y producen sus efectos en las vicisitudes de los reinos y los pueblos. Bueno, ¿qué entienden de eso? ¿Cómo lo piensan ese parrafito ahí que yo subrayé? Como que es un disfraz, ¿no? Como que el hombre, por más que use cualquier cosa, siempre va a seguir siendo un hombre, ¿no? Bien, entonces, como sería un disfraz que lo tapa, pero también como había dicho la compañera, perdón, no me acuerdo el nombre porque no me muestra como lo tengo subrayado, Sol. Bien, Sí. como había dicho Sol, también nos lo oculta.
Sería como que todo ese disfraz de cultura nos lo complejiza, ¿no? Pero que atrás de todo eso hay una ley y hay una sola, o sea, una sola concepción de hombre, de persona que está ahí atrás. Entonces dice, sus movimientos surgen de los mismos deseos y pasiones. Entonces Claro, lo que van a el decir que, mismo hombre en todos lados, Esteban. claro, Y es un único hombre, esté donde esté, independientemente del ropaje que tenga. exacto. Entonces lo que van a decir es, miren, el hombre en general quiere lo mejor para su grupo de gente y quiere reproducir la especie y se quiere alimentar. Entonces, en tal lugar se van a alimentar de esto, en tal lugar se van a organizar su familia así, en tal lugar van a construir una casa de diferente forma. Pero la idea, en el fondo, es la misma. ¿Bien? Entonces es como esa ley indiscutible sería. ¿Bien? Bueno, seguimos con un poquito a ver con lo que subrayé. Miren, ¿alguien quiere leer esta parte que subrayé? O sea, que yo no lo veo. Decime en qué página estás, así lo busco en la Yo compu. estoy en la página 3. Si no, alguien más que lo pueda ver bien, que quiera leer. Porque la verdad que yo lo veo muy chiquitito ahí. A ver ¿Estás desde si el lo puedo celular? dar vuelta al video. Ah, por ahí están desde el celular, les queda re chiquito, claro. Bueno, si no, les leo y la próxima les toca a ustedes. Dice, la enorme variedad de diferencias que presentan los hombres en cuanto a creencias y valores, costumbres e instituciones, según los tiempos y lugares, no tienen significación alguna para definir su naturaleza. Son despreciables, desechables, no importa. Se trata de meros aditamentos y hasta de deformaciones que recubren y oscurecen lo que es realmente humano, lo constante, lo general, lo universal en el nombre. Bien, esto es lo que nos dijo Sol. Bien, ¿Estás hablando de página 13, Esteban? página 3. 3. Bien, y acá está, Marcos, ¿vos estás en la compu o en el celu? ¿O no estás? Bueno, ¿A mí me hablaste o no? ¿cómo? ¿A mí me hablaste? No, no. Sí, sí, a vos que estabas que vos no habías entendido el ejemplo de Shakespeare. Ah, sí, 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 yo estoy en el celu. Ah, bueno, no, porque si estabas en la compu te decía que leas, pero te leo esta parte, ¿viste? Ah, bueno. Vamos a charlarlo, dice. Y así, en un pasaje hoy muy conocido, el doctor Johnson consideraba que el genio de Shakespeare consistía en el hecho de que sus personajes no están modificados por la costumbre de determinados lugares y no practicadas por el resto del mundo o por las peculiaridades de estudios o profesiones que pueden influir solo en un pequeño número o por los accidentes de transitorias modas u opiniones. ¿Qué es lo que entienden que Johnson está diciendo de Shakespeare ahí? Perdón, ¿en qué párrafo estás? ¿Qué Estamos página en estás? la página 3, El... página 3. en el párrafo que empieza y así, en un pasaje. Sí, ahí está. Bueno, Como vuelve que, sobre lo mismo, Esteban. Es decir, claro, que sus personajes no están modificados por las costumbres de determinados lugares, sino practicadas por el resto del mundo. Es decir, que el hombre sigue siendo el mismo, independientemente de qué lugar esté, qué profesión o lo que pueda influir sobre él. Bien. ¿Y vos, Por eso Marcos, qué dice, vas a decir? accidentes, transitorias, modas o opiniones. Claro.
No, Y a continuación, una cosa importante, Esteban dice, y Racine, ¿no?, otro autor, consideraba el éxito de sus obras de temas clásicos como prueba de que el gusto de París coincide con el de los atenienses, salvando, fíjate, los siglos de diferencia. Mis espectadores se conmovían por las mismas cosas que en otros tiempos arrancaban lágrimas a los ojos de las clases más cultivadas de Grecia. Es decir, como si el salto del tiempo y el lugar no hubieran tenido incidencia alguna sobre los hombres. Bien, bien. ¿Qué ibas a decir, Marcos? Mauro. Mauro, No, lo perdón. mismo. Nada, como que no se dejan influenciar por la costumbre que está ahí de moda, como que siguen siendo el hombre natural, ¿no? Claro. Como esa idea de que Shakespeare logró captar lo más profundo de la naturaleza humana, entonces, si vos lo traducís y se lo llevas a un esquimal se va a ver maravillado por la obra de Shakespeare porque le va a estar hablando de su vida, Claro, como si no, como si la obra de Shakespeare no estuviera atravesada por su época, por sus concepciones, por su cultura, por su todo. Bien. Entonces, a Gertz o Gertz, ¿qué va a pensar Gertz de este modo de pensar la concepción de humano? Están totalmente equivocados las dos concepciones, ¿no? Bien. Él va a estar en contra de... Hay una nueva alternativa. Bien. Sí, él va a estar en contra de esta concepción y de la concepción que viene después, que es la estratigráfica. Pero la pregunta es, de esta está en contra, pero ¿de qué forma? Bien. Porque él ve al hombre integralmente y no como las partes que pareciera insinuar el iluminismo, ¿no? Es decir, el hombre por un lado y sus circunstancias culturales por otro. Es decir, como independientes del hombre, las circunstancias culturales. Claro. Totalmente. Habla, viste que más abajo habla sobre la naturaleza humana constante e independiente del tiempo, o sea, eso no le entra, o sea, no, como que está, Bien. como que la ilustración dice eso, como que es constante e independiente a la cultura, al tiempo, a donde trabajen, no sé, cómo se digan, lo que sea. Como Claro. que no, eso es lo que él no entiende. Como que, Claro. no sé si me... No, se entiende perfecto. Eso es lo que, o sea, que está bueno lo necesario de charlarlo así es para decir esto. El loco no lo entiende, entonces, fíjense cómo lo dice Gertz. Lo malo de este género de opinión, independientemente del hecho de que suena algo tanto cómica, procediendo de alguien tan profundo inglés como Johnson. Claro, Johnson está fanatizado con Shakespeare diciendo, wow, qué increíble, Shakespeare logró captar la naturaleza humana. No, hermano, vos sos inglés, obvio que te vas a ver representado por lo que el tipo está hablando. Es obvio. O el otro, que Racine, que sea tan francés. ¿Bien? Como dijiste vos, o sea, le están errando. ¿Bien? ¿Podríamos decir que esta es una visión etnocéntrica? Claro. Sí, sí, claro. ¿Por qué Bien. decís etnocéntrica? En verdad no está descalificando, al contrario, me parece que lo que hace es creer de que eso es el hombre universal. No veo etnocentrismo en eso. Claro. No en la. Pero No perdón, sí. como que la interpretación esa la hace una persona que tiene una cultura por sobre otras, o sea, como que representa esa cultura específicamente. Es lo que yo entiendo. Como habla desde ese punto. Sí, pero siempre el etnocentrismo plantea de que el punto de vista del que lo ejerce es superior al otro que está comparando. Acá me parece que la teoría esta iguala a todos los hombres del mundo
independientemente de donde estén situados. Por supuesto que están hablando de ellos, ¿no? No Claro. hablan de otras culturas. Pero fíjate que traspola lo que pasaría con un texto de Shakespeare o de Racine en Grecia. Claro, igual No desde una el cosa, punto de vista Jorge, etnocéntrico. sí, igual una cosa que hay que sumarle a esa concepción de etnocentrismo. La concepción de etnocentrismo no hace que necesariamente sea una cuestión de superioridad. Por ejemplo, yo puedo decir, como, no sé, imaginemos un ejemplo de que el argentino valora mucho la educación y el orden, ¿no? Ponemos. Entonces yo digo que Europa es mejor porque se da mucha más atención a la educación y el orden. Y en realidad estoy degradando y hablando peor de mi cultura, pero porque en realidad no es necesariamente siempre posicionarse en superioridad de la cultura ajena, sino que nuestra forma de conocer y de valorar la cultura ajena está inevitablemente modificada por la cultura en la cual nos criamos. Entonces, lo que yo digo es que no necesariamente que la concepción iluminista es totalmente etnocéntrica, pero sí que este Johnson o este Racine están teniendo una visión totalmente... O sea, que la visión de estos dos sí es etnocéntrica. Eso pienso yo igual, nos fuimos por una tangente repiola. Sí, tendrá, digamos, tener más claro que yo lo que es etnocentrismo. Yo lo veía siempre en un sentido de que quien evaluaba tenía como una mirada, no diría despectiva, pero sí distinta del otro y casi siempre peyorativa, ¿no? En este Claro. caso no lo veía así, pero si vos decís que el etnocentrismo también puede ver en otros una superioridad respecto de uno, la verdad que, digamos, va en contra de lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, ahí está bueno lo del Puede etnocentrismo, ser, porque... Sí, perdón, diga. puede ser también porque se evalúa con los parámetros culturales propios. Sí, sí, es que es eso, es que, o sea, el etnocentrismo es un estilo, son los anteojos con los que miramos. En general sirven para ser despectivos, digamos, vamos a decirlo así, y es para lo que se ha utilizado y por eso ha sido la crítica con lo cual se utilizaba. Pero inevitablemente son los anteojos con los que miramos y no podemos mirar con otros. La otra vez en el de García Canclini habíamos señalado una buena definición del etnocentrismo, ¿se acuerdan? No, son esas charlas que yo no pude acceder, Esteban, lástima. Ah, porque no teníamos Skype. Ahora que tenemos Skype, estamos hechos No, es así. un lujo asiático esto. ¿Viste? A ver si lo encuentro acá en 30 segundos. Si lo encuentro, si no seguimos. Un segundo, ¿eh? Bueno. No lo encuentro. Después le paso una buena definición que una de las chicas había nombrado bien la otra vez, lo había escrito re piola, digamos. Eh, que era como una buena definición así bien útil. Bueno, listo, seguimos, después yo la busco. Bien, bueno. Bueno, ¿dónde estábamos entonces? Bien, entonces acá estamos que Goethe le está haciendo la crítica a esta concepción iluminista y dice, hoy es firme la convicción de que hombres no modificados por las costumbres de determinados lugares en realidad no existen, que nunca existieron y que nunca podrían existir por la naturaleza misma del caso. ¿Bien?
si se acuerdan, arriba había dicho que los iluministas planteaban una visión humana inmutable, inmodificable. Y acá el chabón le está diciendo, no solo que no existieron, nunca, o sea, no existen ahora, nunca existieron y nunca podrían existir. Porque la naturaleza humana es modificable. ¿Bien? O sea que dejé de verlos de golpe. ¿Vos me escuchás, Esteban? Te escuchamos perfecto. Va, yo te escucho bien, ¿sí? ¿El resto? Se me fue la imagen de todo, no sé por qué. Bueno, Se escucha perfecto. joya. Bien. Y acá seguimos. Esta circunstancia hace extraordinariamente difícil trazar una línea entre lo que es natural, universal y constante en el hombre y lo que es convencional, local y variable. En realidad, sugiere que trazar semejante línea es falsear la situación humana o por lo menos representarla, medio hipo, seriamente mal. ¿Bien? Bueno, No entendí acá muy bien. tenemos... Decime, sí. Sí, esos dos parrafitos no los entendí muy bien. Bien, me encantó. ¿Este o el otro y este? No, los dos. Los dos. Bien, buenísimo que lo digas. Vamos a charlarlo entonces. Bien, hoy es firme la convicción de que hombre... Bien, vamos a charlémoslo un poco. ¿Qué opina la banda y el resto? ¿Cómo lo entendés vos? ¿Cómo lo podemos pensar? Sí, como que en el hombre, en este caso lo que está diciendo es que es difícil trazar una línea entre lo que ellos quieren buscar algo que en el hombre sea igual en todos los hombres. Y eso es lo que plantea. El tema es que acá el autor dice que es difícil trazar una línea entre eso que ellos plantean y lo que es variable en el hombre, como puede ser la cultura o lo que varía en cada una de las personas. No se puede trazar una línea entre eso. O si lo haces como es falsear. En realidad, yo lo que entiendo, que lo iba a plantear antes también, es que la ilustración decía como que concebía el universo desde la razón, y desde la razón misma concibe obviamente al hombre, a la naturaleza humana del hombre. Entonces hay ciertas cosas, y decime si me equivoco, porque por ahí interpreté mal, hay ciertas cosas en el hombre que no se pueden razonar. Entonces para ellos es como que la cultura no tiene ningún valor. Me gustó esa. No, yo no te la voy ni a confirmar ni a negar porque está por arriba de mis conocimientos. Si alguien se anima ahí a tirar un poco más de historia de la ilustración, algún conocimiento ahí, algún En, fichín. en YouTube estuve a full. Buenísimo, buenísimo. Re bien. Hay una onda, perdón, me voy por dos variables. Uno, ¿ustedes me ven? Yo No. sí. Ah, me ven. Bien, me ven a mí y mi pantalla. Joya, bien. Sí, sí. Sí, No, te no veo sabía. tipo a vos en el circulito arriba y en la pantalla el texto. Bueno, vamos a Skype. Vamos a meter plata a las acciones. Bueno, como la variable, o sea, me quería ir por la línea esa, como que hay una onda muchas veces de que de olvidarse que hay un montón de medios hoy re piolas para enterarse un montón de cosas. Y de que si estás leyendo un texto que habla del iluminismo y necesitas saber qué es el iluminismo, sí o sí te tenés que ir a la biblioteca a leer un libro de 500 páginas sobre el iluminismo. La realidad es que viene bárbaro para un montón de cosas y a veces cuando necesito avanzar en el texto no me sirve. Y para eso, claramente no para un análisis en profundidad, me sirve para poder leer esto, buscarlo en Google, leer Wikipedia. En Wikipedia hay un montón de cosas absurdamente útiles e interesantes. Y ni hablar YouTube, hay un montón de gente que te lo explica bárbaro. Posta que está re bueno. Y hay una gente como que lo subestima bastante. Yo lo defiendo un montón. Dicho esto, que me tenía que decirlo, está re bueno esto que decías de esa línea. Porque
fíjate que esto que era como que los iluministas dicen, no, hay una cosa ahí natural y lo otro es un obstáculo, un aditamento, son las ropas de esos actores. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cuál es cuál? Entonces, ¿qué es lo original y qué es lo sobrado? Entonces acá abajo dice, esta circunstancia es extraordinariamente difícil trazar una línea entre lo que es natural, universal y constante, que sería como esa esencia natural, versus el disfraz, ¿bien? Que es convencional, o sea, que está hecho de convenciones, lo elegimos porque sí, local, y que varía y se modifica. Esa es una pregunta como interesante. Y es un problema, o sea, entonces el autor se lo está diciendo como, che, chicos, ustedes dicen esto, pero ¿cómo lo defienden? ¿Cómo lo Y, sustentan? y- ¿Cómo? no, que también como que entre lo natural, universal y constante, que se refiere a el comer, el reproducirse y no sé, qué más será, pero que a eso se refiere con lo natural, universal y constante. Y lo local y, o sea, después dice, y lo que es convencional, local y variable. Como que también yo pienso que él dice, está bien, pero ¿ustedes por qué dicen que reproducirse, comer y tal cosa es natural, universal y constante en el hombre? ¿Entienden a lo que voy? Como que si ustedes trazan esa línea, es, después lo dice, representarla seriamente mal. Claro. Ahí me- Pero yo creo que estamos hablando del iluminismo, ¿no? Estamos hablando del el siglo de oro, de la cultura. Entonces, sí, yo no creo que ellos se puedan referir a ellos simplemente como si fueran Homo sapiens. Es decir, porque están hablando incluso de ellos, no están hablando de lo que pasó, sino de ellos, de modo tal de que no creo de ninguna manera que dejen de pensar de que son seres también con el aditamento cultural. Lo que creo que hacen es una diferenciación de la evolución biológica del hombre, de la evolución de su cerebro, hasta llegar a lo que eran ellos en ese momento, y considerar la educación y la cultura como un aditamento a lo que ellos son, no que la niegan. Es decir, digamos que primero hubo un crecimiento biológico en todos sus órdenes y luego se incorporó la cultura. Pero el momento que ellos analizan, estamos hablando de tipo como Rousseau, como Voltaire, es decir, jamás podrían autocalificarse, creo yo, autocalificarse como simplemente reproductores. No, me parece que están analizando, Claro, no, llegamos lo a que, este lugar, disculpa, llegamos hasta este lugar, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llega el hombre a esa posición? Primero tuvo toda la evolución biológica y luego incorpora la cultura, o como termina diciendo después Hegel, es decir, el hombre jamás hubiera llegado donde llegó si no hubiera tenido un paralelo crecimiento cultural también. Es decir, el hombre es cultura esencialmente. claro, yo lo que veo es como que ellos lo que dicen es como que la diferencia entre los hombres es el conocimiento que adquieren. Eso es lo que lo hace diferente. Por eso es que como que ellos van mucho para el lado del razonamiento. Claro, claro. Sí, no, Sí, bueno, pero están hablando de cómo llegaron a esa instancia, están hablando de ellos. Es decir, los pensadores del siglo XVIII estaban pensando en ellos, en su actualidad y cómo habían llegado hasta ahí. No es que ellos negaran, digamos, lo que ellos eran, simplemente que ellos decían, bueno, llegamos hasta acá como producto de la evolución biológica del hombre, ¿no? Y luego la cultura viene como un elemento, digamos, no digo decorativo porque no sería el término, sino como un elemento
que le da el toque final a ese hombre hecho. Me tengo la sensación que es eso, ¿no? Bien, pero está bueno eso que dice. Le da ese toque extra a ese hombre hecho. Ese hombre ya está. Es como que ya ve. O sea, acá no está charlado de dónde viene o cómo se hace, pero es como que ya está. Ya es una cosa ahí. Digamos. Eso es lo que está bueno rescatar. Sí, o sea que el hombre va por un lado su crecimiento biológico y por otro lado aparece finalmente como la frutilla de la torta, es decir, el hecho cultural. Es el Bien. planteamiento de esa visión, me parece. Sí, es un planteamiento, sí, es interesante, es un poco como, es un planteamiento esencialista, busca la esencia, digamos, plantea que hay una esencia humana detrás de, digamos, está bueno. Bueno, y el otro que explicamos este de acá abajo y no charlamos sobre este, digamos. Este creo que lo vamos a terminar a entender mejor después, porque acá Goethe le está haciendo una crítica a los iluministas, a la de la ilustración, y ya te está planteando algo, digamos. Entonces te dice, bueno, como abajo te dice, ¿dónde trazamos la línea de qué es lo natural, qué es lo universal y qué es lo constante, de qué es lo convencional, local y variable? Lo que el chabón te dice, bueno, está bien, andá y encontrame un hombre no modificado por la cultura entonces. Te dice, ustedes que se la dan tanto de que esto es, de que se puede trazar esa línea, y él dice que trazar esa línea es falsear la situación humana o representarla seriamente mal, te dice, bueno, andá vos al mundo, ¿sí? Te dice, andá vos al mundo y encontrame un hombre que no esté modificado por su cultura. Y entonces él acá toma una postura, dice, hoy es firme la convicción de que hombres no modificados por las costumbres de los determinados lugares, en realidad no existen hoy, no existieron en el pasado y no podrían existir por la naturaleza misma del caso, te dice por la concepción de hombre, digamos. ¿Se entiende un poco Y más con después eso? como, Sí, sí, después como que te explica también por qué. Y vuelve otra vez a la parte de la obra que describió, no sé qué, más arriba. bien. ¿Y cómo Porque lo dice que explica? no existen personas así. O sea, personas que anden vagabundeando sin una profesión, sin un, como que, luego dice, no existe. Bien. ¿Qué es lo que... Desentendida de sus Dice que profesiones. los hombres no modificados por las costumbres de un lugar determinado no existen, no existieron ni existirán. Bien. ¿Y Es cómo decir, decía, cómo decía Después Sol? dice, no puede haber un escenario donde podamos vislumbrar a los actores de Moscú, bueno, no sé como personajes reales, que ¿ves? Ahí te habla de los personajes, que pasean por las calles, haraganeando, desentendidas de sus profesiones y exhibiendo con ingenuo candor sus espontáneos deseos y pasiones. Como que esto no existe, no es real. Bien, eso. Básicamente lo que dice, que lo vamos a seguir entendiendo porque es la postura del autor y lo que quiere defender todo el texto es, no vas a encontrar a personas sin culturas. ¿Bien? No hay personas inmodificadas. ¿Bien? Bueno, pasemos a la parte estratigráfica que avanza. Acá el autor nos da ciertas preguntas que están muy buenas para que las lean, para que se las pregunten, son interesantes. Y nos dice, son interpretaciones como estas, todas insatisfactorias, la antropología pasó la página e intentó orientarse hacia un concepto más viable del hombre. Un concepto en el que la cultura y la variedad de la cultura se tuvieran en cuenta en el lugar de ser considerados como caprichos y prejuicios, y al mismo tiempo un concepto en el que sin embargo no quedara convertida
en una frase vacía la unidad básica de la humanidad. Recuerden también que acá la antropología intenta escaparle al relativismo total, porque si empezamos a decir, bueno, cada persona distinta en cada cultura, buenísimo, pero no hacemos nada con eso. Cerramos la universidad, cerramos los libros y no tenemos nada más para conversar. Entonces, atravesando el relativismo cultural, mantenemos la discusión. Y acá dice, ¿alguien quiere leer acá? Desde donde dice sostener. Déjame llegar en qué página, decime. Estamos en la página 5. En la página 5. Desde donde dice sostener. Sostener la idea de que la diversidad de las costumbres a través de los tiempos y en diferentes lugares no es una mera cuestión de aspecto y apariencia, perdón, y apariencia de escenario y de máscara de comedia. Es sostener también la idea de que la humanidad es variada en su esencia como lo es en sus expresiones. Y con semejante reflexión se aflojan algunas amarras filosóficas bien apretadas y comienza una desosegada deriva en aguas peligrosas. ¿Querés leer la otra parte hasta vista? ¿Peligrosas? ¿Vista peligrosa? Esa parte que dice peligrosas. Sí. Peligrosas porque si uno descarta la idea de que el hombre con H mayúscula ha de buscarse detrás o más allá o debajo de sus costumbres y se la reemplaza por la idea de que el hombre con minúscula ha de buscarse en ellas, perdón. Corre uno el peligro de perder al hombre enteramente de vista. Y es lo que decíamos hoy, al principio. Después dice, ¿sigo? Sí, espera, vamos a charlar esta parte. Antes que nada, yo le digo, esta parte peligrosas, lo del hombre con H mayúscula, con H minúscula, préstenle mucha atención y anótenlo por ahí por todos lados, porque se las van a preguntar y es un poco un resumen de la pregunta que la cátedra quiere que se queden. ¿Bien? Bueno, ¿qué entienden de esto? Charlémoslo. Sostener la idea, peligrosas, H con O, con H, hombre con H mayúscula, con H minúscula. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, la idea primigenia, ¿no? De que el hombre con mayúscula ha de buscarse detrás o más allá de sus costumbres. Es decir, buscar al hombre sin que las costumbres sean parte constitutiva del hombre, ¿no? Lo buscamos detrás del hombre o debajo del hombre. Es decir, que me parece que no estamos considerando las costumbres como parte integradora de ese hombre. Bien. Y en minúsculas que hay de buscarse en ellas, es decir, como Bien. que pasamos a las dos alternativas. Bien, perfecto. ¿Y el resto cómo lo entienden? O sea, y las del hombre, el H con minúscula, en la segunda instancia, la estratificada, que las costumbres son una de las capas del hombre, digo yo. Bien, me gusta, digo yo. Bueno, buenísimo. ¿Y el resto cómo lo entienden? ¿Cómo lo piensan? Charlémoslo. ¿Son? Porque a lo que habla es que uno, por lo que yo entiendo, dice, viste que dice, que primero yo lo analizo así, que dice que es peligroso, entonces hay que prestar atención a que si al hombre lo buscas detrás, dice detrás, debajo de sus costumbres, y lo reemplazás por la idea de que el hombre con minúscula lo buscas, después dice, en ellas corre el peligro de perder al hombre de vista. Lo que quiere decir para mí es que no poner al hombre y a la cultura, ¿no?
como Bien. en la misma escala, o sea, que si vos lo buscas detrás o por delante o lo que sea, corres el peligro de perder al hombre en sí. Lo que quiere decir es que es todo uno, en realidad, que no existe la cultura por un lado y el hombre por el otro, sino que la cultura es parte del hombre en sí. Por eso es como peligroso, porque por ahí si vos ves solo a la cultura, estás perdiendo de vista al hombre y viceversa, a mi entender. O sea, es uno en sí, las dos Bien, cosas. O sea, el hombre y la para, cultura son uno. bien. Es lo que entiendo. Para mí esa explicación está perfecta, está re buena. Me gustó, yo les recomiendo a todo el mundo escribir eso. Yo lo escribí, no oponer el hombre a la cultura, digamos. No trazar esta línea de que son lugares diferentes, que es esta línea imaginaria que trazaban los iluministas. Entonces, pensarlo como una cuestión integral, como decía Jorge. Y esta cuestión del hombre con H, como diciendo, el hombre, esa visión enaltecida, esa visión pura, esa visión de algo superior, sino que después le agregamos la cultura, sino pensar que son una cosa integral y que están ahí. Entonces, esto que está bueno, como dice Sol, dice, si le empezamos a sacar cosas, empezamos a sacar cosas, ¿con qué nos quedamos? A mí el ejemplo me gusta pensarlo como, ahora lo vamos a ver por qué se le llama estratigráfico, digamos, como una cebolla. Decir, bueno, ¿cuántas capas de cebolla tengo que encontrar? ¿Cuántas capas de cebolla tengo que sacar para encontrar la cebolla? ¿Bien? Entonces van a decir, y no, o sea, las cebollas son capas. Bueno, ese es el problema que estaban haciendo los iluministas. Empezar a querer sacar árboles para encontrar el verdadero bosque. Hasta que alguien le dice, no, hermano, estás sacando lo que hace al concepto. ¿Bien? Y esta de Por estas eso capas. habla del peligro de perderlo. Bien. El peligro de Por eso, perderlo. claro, por eso. Habla del peligro de perderlo, de darte cuenta al final de que no es nada. O sea, que estuviste sacando cosas y fue todo parte del hombre. Bien. Te quedaste con nada. Eso, le saqué 15 capas a la cebolla y ¿con qué te quedaste? Y me quedé sin cebolla. Se me perdió. ¿Bien? Y ahí lo dice. Entonces, uno corre el peligro de perder al hombre enteramente de vista. Y ahí tiene todo un fragmento que yo taché, directamente lo taché, básicamente porque traía más problemas que soluciones. Digamos, esa es la razón por la que la taché. Entiendo que al autor no le gustaría mucho que yo se lo haya tachado, él lo escribió para algo, pero bueno, mareaba más. Y abajo dice entonces, pero también hubo, y más comúnmente, intento para evitar aquellas dos posiciones, buscando estructuras mismas de la cultura, los elementos que definen una existencia humana, que si bien no son constantes en su expresión, son sin embargo distintivos por su carácter. Y vamos al capítulo 2. ¿Bien? ¿Cómo era esta cuestión estratigráfica? ¿Alguien se acuerda? ¿La puede contar un poco? ¿Alguien? Discúlpame, no te escuché, Esteban. Ah, ¿cómo era esto de la visión estratigráfica? Que era la segunda visión del texto que va a presentar Gertz. Y me parece que era un poco como la cebolla que está planteando vos, ¿no? Bien, Es decir, el hombre en capas. bien. ¿Y cómo eran estas capas? Y tenés la parte biológica, la psicológica, la cultural, es decir, diferentes capas que van haciendo la cebolla entera, ¿no? Que es el hombre. Bien. Entonces dice, los intentos para situar al hombre atendiendo a sus costumbres asumieron varias direcciones y adoptaron diversas tácticas, pero todos ellos, o virtualmente todos, se ajustaron a una sola estrategia intelectual general, lo que llamaré la concepción estratigráfica, ¿bien? Que tienen estratos, como los estratos de las capas terrestres, relaciones entre los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales de la vida humana. Según esta concepción,
el hombre es un compuesto en varios niveles, cada uno de los cuales se superponen a los que están debajo y sustenta a los que están arriba. Cuando analiza uno al hombre, quita capa tras capa, y cada capa como tal es completa e irreductible en sí misma. Al quitarla, revela otra capa de diferente clase que está por debajo. Si se quitan las abigarradas formas de la cultura, se encuentra uno las regularidades funcionales y estructurales de la organización social. Si se quitan estas, halla uno los factores psicológicos subyacentes, las necesidades básicas o lo que fuere, que le prestan sus apoyos y las hacen posibles. Si se quitan los factores psicológicos, encuentra uno los fundamentos biológicos, anatómicos, fisiológicos, neurológicos de todo el edificio de la vida humana. ¿Bien? Esta es la postura estratigráfica, que vamos a ver si Gertz le gusta, le interesa, está de acuerdo, qué dice al respecto. ¿Qué opinan de esta cuestión? ¿Qué dirían al respecto? Aunque están en absoluto desacuerdo, Ger, de esta visión también, ¿eh? Bien, está en absoluto desacuerdo. Bien. Sí, están en desacuerdo. Bien. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece a vos, Jorge, al resto? Los que no hablaron igual si se entendió, si no se entendió, ¿qué opinan de esto de que en realidad hay como... Lo que está diciendo acá es que esta gente piensa que hay un Esteban biológico, que después lo crearon y hay un Esteban psicológico y un Esteban cultural, un Esteban social y después un Esteban cultural, y que son separables. Sí, bueno, ¿qué opinan lo que de dice esto? Ger es que no son separables. Que Es no son decir, separables. no hay un crecimiento en capas. Lo que él plantea aquí es un crecimiento, es decir, una evolución integral y constante. Bien. Cuando podés ir sacando capa por capa, como te dicen ahí, son irreductibles Bien. en sí mismos. Bien. Entonces tiene una concepción, como habíamos dicho, integral, ¿no? Integral, algo más habíamos dicho. La de Gers, Sí, y él tiene una visión integral, claro. claro. Igual eso nos lleva un poco hacia el final del texto. Vamos a ver cómo nos presentó a la iluminista y nos dijo, esto la estaban bardeando. Ahora nos presentó la estratigráfica y nos va a decir qué es lo que opina de esta visión. Bueno, ¿y el resto qué opina de esta visión que tenemos acá? ¿Algo para decir, comentarnos, queridos televidentes? ¿Seguimos estando todos? Pienso que sí, hay silencio radial. Sí. Gente, ¿estamos? Bueno, en esta parte me parece que dice como que la ilustración estaba errada. Estas no están erradas, pero están cerca, aunque sea. Están erradas, pero están... ahí no. Es verdad eso, sí, es verdad. Y parece mucho más cercano de lo que él piensa. Pero no es lo que él piensa, pero es cercano, claro. Bien. Sí. Suena interesante. Bueno, Jorge dice que Gert va a estar re en contra de esto. Vamos a ver qué dice más abajo. Bien. Entonces dice, miren cómo los une, dice. La Fíjate imagen... que dicen, las ciencias sociales estuvieron presentes y hasta cierto punto aún lo están estas dos aberraciones. Hablando de aberraciones, ¿no? ¿Dónde estás? En la página 5, debajo de lo que estamos leyendo. Ah, se me perdió. A 6, ¿no? Las 6. No, lo que yo te leí de las 5, pero empezá por donde quieras. Bien, se me perdió, pero sigo con esta parte porque se me perdió. Vamos, leo esta parte. Dice, la imagen del hombre propia del siglo XVIII, que lo veía como un puro razonador cuando se la despojaba de sus costumbres culturales, es decir, los iluministas, fue sustituida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, 1800-1900,
por la imagen del hombre visto como el animal transfigurado que se manifestaba en sus costumbres. ¿Bien? Esta cuestión de la cebolla en capa. Bien, entonces, ¿qué hicieron? En el plano de la investigación concreta, es decir, ellos cambiaron el objeto de estudio. Y como cambiaron el objeto de estudio, cambiaron el análisis de estudio. Y del análisis específico, esta gran estrategia se dedicó primero a buscar en la cultura principios universales y uniformidades empíricas, que frente a la diversidad de las costumbres en todo el mundo en distintas épocas, pudieran encontrarse en todas partes y aproximadamente en la misma forma. ¿Bien? Entonces, de esta forma, lo que nos dice es, si podían aislarse algunas costumbres del catálogo de la cultura mundial y considerarse comunes a todas las variantes locales de la cultura, y si éstas podían conectarse de una manera determinada con ciertos puntos de referencia invariables en los niveles subculturales, entonces podría hacerse algún progreso en el sentido de especificar qué rasgos culturales son esenciales a la existencia humana y cuáles son meramente adventicios, periféricos u ornamentales. Bien que esta es una visión como que tiene cuestiones de la visión pasada, ¿no? De esta manera, la antropología podría determinar las dimensiones culturales en un concepto de hombre en conformidad con las dimensiones suministradas de análoga manera por la biología, la psicología o la psicología. ¿Bien? Entonces, lo que nombra es el concepto de consensus gentium, que es el consenso de toda la humanidad, la noción de que hay cosas sobre las cuales todos los hombres convendrían que son correctas, reales, justas o atractivas. Y que esas cosas son, por lo tanto, en efecto, correctas, reales, justas o atractivas. ¿Bien? O sea, lo que están diciendo, siguen buscando algo universal. Esta ya estaba en la Ilustración y probablemente estuviera presente de una forma u otra en todas las edades y en todos los climas. Algunos aspectos de la cultura asumen sus formas específicas solo como resultados de accidentes históricos. Otros son modelados por fuerzas que propiamente pueden llamarse universales. Entonces acá es un momento un poco bisagra, podríamos decir. Están nombrando, bueno, hay cosas que se ven afectadas por el momento, pero hay otras que son naturales de la esencia, que vienen de la profundidad de la concepción del ser humano. Entonces, esto es lo importante de estas visiones de nuevo. Hay un conflicto lógico entre afirmar, por ejemplo, que religión, matrimonio o propiedad son principios universales empíricos. Entonces, ¿qué es lo que decían? Es, che, lo que nosotros nos pasa es que cada vez que vamos a una cultura, todas las culturas tienen un concepto de religión. Todas las culturas tienen algún estilo de matrimonio. Todas tienen algún estilo de comercio, algún tipo de concepción de la propiedad privada, colectiva, cómo se hereda, cómo no se hereda. Entonces esto dicen, bueno, son principios universales empíricos. Y acá Gärtner lo que está diciendo es, hay un conflicto lógico, afirmar, por ejemplo, que son principios universales empíricos y darles un contenido específico, pues decir que son universales empíricos equivale a decir que tienen el mismo contenido. Y decir que tienen el mismo contenido implica ir contra el hecho innegable de que no lo tienen. Entonces, que toda cultura tenga una religión no nos explica por qué hay religiones politeístas, monoteístas, panteístas, lo que podamos pensar. Entender que toda cultura tiene un sistema de matrimonio no nos explica por qué hay sistemas de poligámicos, monogámicos, exogámicos, endogámicos, las distintas cualificaciones que podemos encontrar. Entonces, lo que vuelvo a decir, Gertz, ustedes están buscando un principio universal empírico con un poquito la idea de los otros, de los iluministas, pero no está. Le siguen errando. Perdón, también es como que entiendo que habla también del valor, que para algunos el matrimonio tiene cierto valor y para otras culturas el matrimonio no tiene el mismo valor. A mí habla de eso también. Bien. O como el hecho de la vida. No sé yo, para nosotros, no sé, los atentados que mueren personas y eso de, o sea, que se inmolan y eso, o sea, el valor de la vida no es el mismo que nosotros tenemos. Bien.
perfecto. No solo eso, sino lo que plantea es, que está re bueno eso, que los valoramos diferente, sino de que esos conceptos también es un error leerlos en sí mismos, como decir, no lo subrayé, no lo leí, así no tardamos mucho, pero lo que dicen es, bueno, todos resolvieron el problema de la reproducción, todos resolvieron el problema de la alimentación, todos resolvieron el problema del clima, ¿no? Entonces te dicen, el matrimonio es una respuesta a la reproducción, el clima, tal sistema es respuesta a ciertas instituciones. Y el problema es no entender que esas culturas, esas instituciones, no responden a una sola cosa. Sería un error pensar que el matrimonio responde solamente a una función reproductiva y no pensar que funciona, digamos, en una función reproductiva cultural que puede ser patriarcal, que explica cómo se transmiten las propiedades en nuestra cultura, que pasan de generación en generación, o explicar que sirve que la concepción de que alguien se queda limpiando y alguien se va a trabajar. Entonces también ahí se está explicando cómo esa persona va a trabajar y está produciendo y reproduciendo para un sistema, bueno, en este caso para un sistema capitalista. Entonces no podemos pensar que cada una de esas instituciones responde solamente a una necesidad orgánica o natural. Es un intrincado de instituciones. ¿Bien? ¿Se entiende Sí, eso? señor. ¿Me expliqué? Sí. Sí, O sí, sea que en sí. definitiva no hay principios universales empíricos, no los hay. Bueno, lo dejamos como pregunta. Yo no te lo podría responder, o sea, no te lo puedo responder porque yo no tengo esos conocimientos. Los antropólogos se siguen rompiendo la cabeza para buscarlos. Un poquito piensan que los han encontrado. Por el momento acá en el texto te dice, chicos, todavía no lo encontraron. Entiendo que los busquemos, pero todavía no los encontramos. ¿Bien? Entonces dice, no es que no se puedan hacer generalizaciones sobre el hombre como el hombre, salvo que este es un animal sumamente variado o que el estudio de la cultura en nada contribuye a revelar tales generalizaciones. ¿Bien? Me olvidé de marcar algo muy importante que arranca con lo que afirmo. ¿Bien? Acá se está plantando. Lo que quiero decir es que ellas no habrán de descubrirse mediante la búsqueda baconiana de universales culturales, una especie de escrutinio de la opinión pública de los pueblos del mundo en busca de un consensus gentium, que en realidad no existe. Acá está la respuesta a lo que dijo Jorge. Y quiero decir además que el intento de hacerlo conduce precisamente al género de relativismo que toda esta posición se había propuesto expresamente evitar. ¿Bien? Seguimos un poco más. Desde luego, la dificultad de enunciar universales culturales que sean al propio tiempo sustanciales, impide también que se satisfaga la segunda exigencia que tiene que afrontar el enfoque del consensus gentium, el requisito de fundar esos universales en particular procesos biológicos, psicológicos o sociológicos. Pero todavía hay más. La concepción estratigráfica de las relaciones entre factores culturales y factores no culturales impide esa fundamentación del modo más efectivo. Una vez que se ha llevado la cultura, la psique y el organismo a planos científicos separados, completos y autónomos en sí mismos, es muy difícil volver a unirlos. Esto es lo que dijo Sol sobre la primera concepción con la que arranca cuando hablábamos de la cebolla. ¿Bien? Sacamos todo eso, para hacer una cuestión de análisis científico, le separamos la cultura, le separamos la psique, le separamos lo biológico y lo rompimos. No me funciona más. No puedo analizar un auto analizando el motor, analizando las ruedas, analizando el chasis. Funciona como una integralidad. Me estoy perdiendo todo si no. ¿Bien? Perdón los ejemplos. Bien, entonces lo más importante es que entremos a la tercera concepción, que es la concepción de Geertz. ¿Bien? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se acuerdan de la concepción que él nombra? ¿Hola? ¿Alguien?
¿Alguien? ¿Se trabó? ¿Se colgó? Buenas. Hola, ¿alguien? Ah, me quedé hablando solo. No, soy una boluda. Yo Hola, ahí está. tenía el audio desactivado. Ah, bueno, yo pensé que mejor, que estabas hablando sola. No, en ocasiones hablé, pero como es, no pensé que lo tenía desactivado. Estaba prestando atención. Se fue Jorge. Se le cayó la conexión, parece. Bueno, ¿el resto está, gente? ¿Sí? ¿Más o Están menos? todos con los micrófonos desactivados recién. Bueno, no estarán muy cerca del micrófono también, porque si no me dirían que están acá. Bueno, ¿se entiende esto? Me fui mucho. Sí, no, igual es un tema, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no lo leí todo. Habré leído la mitad, nada más. Después el Bien, resto ya me digo que, no sé. ¿medio qué? No, que no, como es no es que no le entendí, sino es que me costó mucho tratar de interpretar todo lo que decía el texto. O sea, busqué en Wikipedia y busqué un poco también como comentaba una de las chicas en YouTube, Sí. que me ayudó bastante. Pasa que, pasa que el error, o sea, está mal planteado desde la materia. Yo te doy un texto y no te digo qué quiero que saques de ese texto. eh, Básicamente, o sea, lo vas a entender como vos lo entiendas, como te salga. Yo en Entonces, resumen lo que entendí de todo es que es una suma de todo y no puedo descartar ninguna teoría ni de los iluministas ni de los nada, ¿entendés? Entonces es como que cada época depende mucho en el contexto histórico, entonces fue aportando en su tiempo a distintas teorías que fueron sacando y hasta ahora no se llega a ninguna conclusión, o sea, sigue estando latente esa cuestión entre, qué sé yo, lo que mencionabas recién, eh, la pregunta que hicieron recién que es como que quedó ahí. claro. No, está bueno. Igual con lo otro que te decía, como que es necesario charlarlo el texto. Y está re bueno un punteo que te digan, che, presta atención a estas cosas. Porque en realidad, si yo te digo, hay tres visiones de hombre, buscate esas tres, uno arranca buscando esas tres cosas. Si no, no es un Claro, texto que te pone un subtítulo Concepción Iluminista y se te pasa. Fácilmente se te puede pasar. Posta, te digo. claro, claro, Eh, realmente. Ahora vamos a ver vamos a dejarla un poco ahí, la de Gertz, para que la busquen y para que entiendan cómo la ven, que es esta concepción integral. ¿Eh? Esta Sí, concepción de que no hay una cosa, no hay, si trazáramos una línea histórica en el tiempo de entre los millones de años de los homínidos al momento que arranca la cultura, no es que venía un cuerpo de tal estilo y en el momento que ese cuerpo llegó a un nivel de desarrollo suficiente, arranca la cultura y listo. claro, Sino, sino lo que dice es que después ahí lo dice, que buscarlo dice, por lo menos hay una cohabitación, se comparten 1 millón de años donde podemos decir que hay cultura, pero que el cuerpo se sigue modificando. claro, totalmente. Sí, sí. Entonces, no es que podemos decir, bueno, el ser humano arrancó a caminar bípedamente, se le modificaron los pies, quedaron con forma de pies, y por eso se largó a caminar. Es decir, no, bueno, tal modificación hizo que se necesitaba caminar y eso a lo largo de miles y miles de años fue modificando todo. El sistema nervioso central, los pulgares, la visión, el cuerpo como lo conocemos.
Está bueno. Hola. Hola. Bueno. Es lo que Bien. plantea es... Sí, te escucho, perdón. Plantea que puede ser que tenía dos puntos de vista para ver, y que él decía como que no sabía si la cultura había sido primero, puede ser, o, o la evolución del hombre primero y hizo o sea, y después se generó la cultura. Ajá. Puede ser que plantee esas dos, o esa idea de qué fue primero. Si se desarrolló el hombre a raíz de la cultura. Me estoy equivocando. Sí. Bien, no, está bueno, porque él plantea esas dos visiones. Dice, ¿la cultura hizo al hombre o el hombre a la cultura? Ya veo. Plantea el interrogante, Claro, pero después claro. como que lo responde y se queda con una opción. No llegué hasta ahí. Bueno, Lo más razonable sería pensar de qué cultura hacia el hombre. bien. Vos decís, Jorge, que esa es la visión de Gertz. Sí, sí, Bien. pienso que sí. Bueno, esa va a ser su tarea. Buscarlo, leer esa parte para decir, bueno, Gertz habló de la concepción de la ilustración y lo criticó de esta manera. Dijo, bueno, esto así, esto así, chicos, acá se equivocaron. Después planteó la visión estratigráfica. Dijo, bueno, muy interesante, está muy lindo todo lo que ustedes pensaron, pero tampoco es. Entonces no lo cierra, no es que es un negativo. Se pone y dice, bueno, para mí es así. ¿Ven? Es no sé responder eso que preguntaste, pero es como que plantea al hombre y que incompleto, y que la cultura llega para completarlo. Perfecto. Que el hombre lo completa. Bien. La cultura. Que la cultura lo completa. Bien. Entonces, lo que dice, que hay que arrastrarlo en el texto, porque eso lo dice de un montón de formas. Me imagino que es como un animal salvaje, y la cultura, bueno, qué sé yo, lo completa por eso. Pero lo que no sé de decirte es si él plantea que el hombre fue primero y o la cultura primero, o sea, eso, o que fueron los dos juntos. Yo interpreto eso. Bien, él lo termina leyendo como una cuestión del huevo y la gallina. Sí. Y lo que dice, que tienen que buscar una frase, lo que dice es, no hay hombres sin cultura y no hay cultura sin hombres. La cultura no es un virus que está flotando por ahí, que te lo agarrás. ¿Bien? Es constitutivo. Entonces dice, entre lo que el cuerpo nos dice y lo que tenemos que saber para funcionar, hay un vacío que debemos llenar nosotros mismos. ¿Bien? Y lo llenamos con información o desinformación suministrada por nuestra cultura. La frontera entre lo que está innatamente controlado y lo que está culturalmente controlado en la conducta humana es una línea mal definida y fluctuante. Entonces, a mí me sirve mucho pensarlo con los animales. Y al gato, la mamá gata no le enseña a limpiarse y a lamerse, y no le enseña a cazar, y no le enseña a trepar. Todo eso está escondido en la parte natural del gato. Después hay un montón de cosas que aprende. Aprende que si cada vez que vos haces un ruidito, le vas a dar alimento, el gato aprende que viene alimento. ¿Bien? Pero la construcción humana es inacabada. ¿Bien? Y lo llenamos con información suministrada por nuestra cultura. ¿Bien? Esto es lo que nos plantea. Acá está la frase, sin hombres no hay cultura, pero sin cultura no hay hombres.
Y me adelanté un poco, pero porque nos estábamos quedando sin tiempo. Acá lo que dice, lo que nos ocurrió en el periodo glacial fue que nos vimos obligados a abandonar la regularidad y precisión del detallado control genético sobre nuestra cultura para hacernos más flexibles y adaptarnos a un control genético más generalizado, aunque desde luego no menos real. ¿Ven? Lo que dice es, todo lo que tienen encriptado en el código genético otras especies, nosotros no lo tenemos. No solo que no tenemos nada, entonces no sabemos cómo actuar. Y ese cómo actuar nos lo dice la cultura en la que estamos. Y eso hace. Claro. Y después, más arriba, digamos, lo explica, digamos, de ciertas formas bastante interesantes de la cuestión histórica de cómo eso fue moviendo a lo largo de los años, cómo eso fue modificando, rompiendo esta idea de que se evolucionó biológicamente hasta que un día surgió la cultura y ya está, sino que es una cuestión de convivencia y constitución. Dice, después plantea la cultura como una serie de mecanismos de control, planes, recetas. Bien. ¿Cómo dice ahí? No sé por qué me acuerdo, pero no lo estoy siguiendo en el texto. ¿Por qué parte vas? No, yo hice una mezcolanza bárbara. Bueno, más o menos dice... ¿Qué página? ¿Cómo decís? Dice, Sí. la idea de cultura, te voy a leer más o menos la idea de cultura, pero que no estoy siguiendo en el texto. La idea, como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones, lo que los ingenieros de computadora llaman programas, que gobiernan la cultura. Bien. Eso. El programa que nos gobierna deja de ser genético, o sea, o deja de ser genético, al programa genético se le agrega la cultura. Entonces, por algún lado dice... Es toda una serie de programas que el hombre va incorporando. Exactamente. Que nos hace ya lo van a ver en Psicología 1, Psicología 2 también, nos hacen seres bastante particulares y biológicamente hablando bastante inútiles. Digamos, piensen que un gato puede vivir 15 años y a los, ¿cuántos? 5 o 6 meses ya puede cazar solo. Un perro puede vivir en la intemperie. Ahora, un ser humano con una expectativa de vida de 60, 70 años, ¿cuándo puede vivir solo? ¿A qué edad? Con mucha suerte, 9 años, 10 años. Es un bicho totalmente dependiente de su cultura, totalmente indefenso. Y eso hace, esa constitución hace que sea inseparable de su cultura. Bien. Bueno, ¿se acuerdan qué actividades tenían que hacer con el texto de Gertz ustedes para la clase? Ay, yo sí, pero no. Bueno, lo que tenemos pensado con las chicas es, porque el tema es así, ustedes están recolapsados con todas las cosas que tienen que hacer, ¿o no? Ay. Bien. Y desde la cátedra no les están dando ni pelota, entonces lo que vamos a hacer mejor es que ustedes nos envíen las actividades que tienen que hacer para antropología, envíennoslas también a nosotros y nosotros se las corregimos. Ah, genial. Buenísimo. Bueno. ¿Les parece? Sí. Bueno, Sí, así no somos tan solos. claro, porque la idea es que esto no les saque tiempo de las otras materias. Pero está bueno eso, que nos lo puedan mandar
y nosotros se lo corregimos. No, ¿Parece? no. Perdón, Bueno. perdón. No. Todos están Esteban, Todos después están vos trabajando tenés el mail tuyo para mandarte. Al mail de Cande. Mi mail No sé está cuál en la es. descripción del grupo. Perdón, estaba retando a la gata, recién que me estaba mordiendo. La Cande. Fíjense que en la descripción del grupo está mi mail, si no, ahora yo después lo vuelvo a pasar. Bueno, si lo pasás mejor así queda ya es mejor que lo pases por al grupo. Bueno. Sí, igual en el grupo, o sea, podemos compartirlo de distintas formas, qué sé yo, con capturas o con, qué sé yo, compartir un drive. La idea es que, pienso yo, que no nos sentiríamos tan solos y tan al aire con todos los TP que tenemos, más que nada en antropología. Sí, por ahí nosotros lo que pensábamos era que estaría bueno que como para no sobrecargarlos, como dijo Esteban, como ustedes ya tienen un montón de actividades y un montón de trabajos con los que tienen que entregar, y les dan bastantes de hecho, que para no sobrecargarlos con la actividad de taller, directamente trabajar con las mismas actividades que les dan ya en antropología. Claro. Sí, a mí me parece genial. Por ahí también la idea era ver qué les parece a ustedes, si están de acuerdo, y empezarlo a hacer así. Entonces, qué sé yo, estaría bueno que cuando ustedes manden los trabajos para antropología, me los manden también a mí, o podemos fijar algún día. Acá una de las chicas dice que en un drive sería mejor. No sé quién. Bueno, podemos tomar un drive también. Pero yo digo, como tenemos que mandar los trabajos por email, digamos, lo mandamos en el mismo momento que lo mandamos a la cátedra, se lo mandamos a los chicos, ¿no? Claro, sí, la idea sería eso. O antes. Así podemos ver si nos equivocamos o algo en los conceptos. Claro, la idea sería mandarlo antes para que nos evalúen a ver cómo estamos trabajando en los trabajos. Bueno, bárbaro. Pero ustedes dicen de no mandarlo por mail, sino mandarlo ¿cómo? ¿A través de qué sistema? ¿Por qué sería esto de no mandarlo por mail? Perdón. No, sí, por mail, pero no en el mismo momento que lo vamos a mandar a los profesores, digamos. Porque, o sea, por ahí si nos equivocamos o algo, estaría bueno resolverlo antes. O sea, sí mandarlo por mail, pero mandarlo antes, que unos días antes, quizás. Bueno, eso depende de dos factores: que ustedes lo manden con antelación y que nosotros los corrijamos con tiempo. Claro. O quizás, perdón, o quizás cuando ellos nos mandan las consignas, enviárselas a ustedes, entonces ya sabemos qué puntos hay que tocar en el texto. Claro. ¿Estaría así? Sí. Che, perdón, tengo que decir una cosa que nada que ver. Hanna, yo todo este tiempo pensé que ese fondo era tu casa. No, es una Todo este foto. tiempo dije, qué piola. No, Casa de madera. Está re cheta la casa. No, pero bien no me di cuenta cuarentena de nunca. por vida si vieran una casa así. Pasa que, no, man, fue como, y después unas letras chinas de un cartel y dije, esta está. No, es japonés igual. Japonés, perdón. Sí, es japonés.
Sí. Por ahí no te habías dado cuenta, pero estos gatos no son míos tampoco. Estaban Igual como yo muy te quietos. veo en una foto. Yo tengo una foto porque soy una persona muy seria, Ah, obvio, obviamente. una foto Eh, muy de currículum. sí, demasiado de currículum, no me gusta. Sí. Lo voy a cambiar. Voy a poner otro. Pero sí, lo uso. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Lo mandan por mail con tiempo? ¿Quedamos en esa? Sí, yo no sé si, digamos, lo del tiempo, como, porque esto te dan, por semana tenés que entregar. El 3, que yo no lo hice, habría que haberlo entregado el viernes pasado. Claro. No Bueno, sé si alguien lo entregó. ¿qué les parece si hacemos una cosa? Ustedes nos mandan una persona que se quede como encargada, entre comillas, o lo van charlando entre ustedes mismos, y mandan la actividad del grupo, o me la mandan a mí por mail, entonces nosotros podemos ver la actividad o nos la mandan alguno de los tres por privado, y después nos mandan la actividad cuando ya la tengan hecha, sí cuando la mandan, porque el tema también es que nosotros tenemos que llegar a corregirla, y también nada, estamos cursando y estamos haciendo otras cosas por fuera del taller, y no sabemos si nos van a dar los tiempos para corregirle las actividades a todos antes de que las lleguen a entregar. Claro. Contando también el tiempo que les va a tomar a ustedes hacer la actividad. Claro. Sí, está bien. Sí, yo Habría que creo que esperar. no van a dar los tiempos como para mandarles y que ustedes corrijan y hacer la devolución. La cátedra no hace devoluciones de los prácticos, lo cual estaría bueno que lo hubieran hecho o que lo hicieran, cosa de saber uno si está trabajando bien o no. Lo de ustedes es bueno, pero llegaría como tarde la devolución, naturalmente, ¿no? Por lo que tienen que ustedes que hacer, y nosotros seguramente estaríamos entregando muy justito. La verdad que no Sí, se me ocurre bien cómo manejar eso. yo no quiero desprestigiar su trabajo, pero lo más probable es que a la cátedra no le importe mucho y no vaya a ver todas las producciones. O sea, si ya no la está haciendo la devolución, no es que se va a poner a leer de acá a un mes las 50 producciones por semana que hicieron. Será de última, ustedes manden lo que hicieron, nos lo mandan a nosotros también, y nosotros se los corregimos, y al fin y al cabo, lo que más importa no es una cuestión de poder responderle a la cátedra, sino de adquirir las herramientas, de animarse a escribir un texto, de poder leer ese texto, comprenderlo, poder charlarlo. O sea, como que lo más importante lo van a ver ustedes al momento de rendir un examen o rendir un final o a lo largo de la carrera, como, sí, siendo como bastante ambiciosos, digamos. Claro, más que nada para ver hasta dónde se entendió lo que leímos y demás. Porque muchos lo interpretan de una forma, otros de otra, y más que nada por eso. Yo Una pienso que sí. pregunta. Los que están en epistemología, iba a decir, en antro, los trabajos prácticos que suben al aula web, ¿son grupales o individuales? Eso depende de cada docente, cómo lo den. Hay algunos Porque, que dicen que trabajen en grupo y hay otros que no. bueno, La yo estoy comisión en... 27, grupo. Ah, la mía también es por grupo. El tema es que yo no le estuve aportando mucho a los chicos en el grupo, porque la verdad que estuve más en antro y en filosofía. Porque cuando te pones a mirar las calificaciones en el aula web, me sale 0 de 10, o sea, es como si no hubiese hecho nada, pero eh, nada, si decís que es por grupos, ¿En qué comisión estás? en la 26. ¿En cuál? 26. Ah, no, no, perdón. 2, comisión 2. Sandra, ¿vos estás escribiendo directamente en el grupo? Hay un chat acá. Si no escribí acá porque los del grupo si no no van a entender nada. Recién me doy cuenta. Sandra es la que dice Jehová es mi pastora. Ujú. Ah, claro,
Bueno, Esteban, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué opinás? Yo digo que lo votemos. Ah, no. ¿En qué quedamos entonces? ¿Lo mandamos? ¿Lo mandan y lo corregimos? ¿O no? Bárbaro, pero yo creo que esta charla como la de hoy también clarifica, digamos, bastante que ustedes nos ayuden a cómo encarar los textos, ¿no? Lo de la corrección estaría bárbaro, por supuesto, pero esto me parece que es bueno seguir haciéndolo. Bueno, me alegro. Creo que es necesario, ni hablar que la posibilidad de no ser tanta gente nos permite tener un mayor ida y vuelta, pero bueno, ni hablar que estaría bueno que los docentes se coparan por lo menos con un poco de un videíto, digamos. Sí. Pero bueno, no se está dando. No estaría pasando. No estaría pasando, pero esto es lo que tenemos salud, tenemos trabajo, no todos, pero bueno, es lo que vamos a poner tanto. Sí, sí. Hola, a mí me parece que creo que ¿Cómo? Hola. Bueno, no fue por acá. Bueno, listo. ¿Estamos con esto entonces? ¿Vamos a cenar? Bueno, Bien, yo ahora les vuelvo a copiar mi mail apenas terminamos, así que miren el grupo ahora antes de que se pierda. Igualmente, si ustedes entran al nombre del grupo, ahí aparece como una descripción y está mi mail. Cande, ¿podés Sí. escribir el nuevo como sistema de trabajo? ¿Cómo? Como que escribí qué es lo que vamos a hacer, digamos, como esto de que actividad de antro y que la manden a ese mail. Sí, ¿Vale? bien. Bueno, tendríamos que ver qué texto preparamos para el lunes que viene, Esteban. Es verdad. ¿Qué texto? Ya les digo. Chicas, ¿alguna la tiene a mano? ¿Se acuerda cuál A era? ver, no, ahí me fijo. A ver quién llega más rápido. Yo no puedo porque se me tilda la compu y me saca. Bueno, esperen, lo No, estoy buscando. prometo que me llega a la memoria. Bueno, no prometo, me tiene que llegar en algún momento. En 2 segundos se los digo, lo tengo acá. Esperen que estoy abriendo 5 archivos Word. ¿Está en el drive de Antro? Sí, yo los descargué, así que ya en 2 segundos les digo. Hoy estamos a 11, así que la próxima semana es 18. Oh, sí. La otra, 25 de mayo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo terno. Che, fuimos quedando poquis. ¿Viste El cómo es? texto, me ¿El parece texto el del correspondería al trabajo práctico 4? No sé. Este me parece que es para... Acá. creo que es el de Lichetti, Naturaleza y Cultura. Texto 6, Atademo tengo. Ah, porque ese es el que aparece en la próxima actividad que está en el aula web de los talleres. Ah, no, ¿Cuál? Lichetti. Lichetti, Naturaleza y Cultura. ¿En Sí, qué correcto. TP está? O Desde la página 226 a 230. tema 2. tema 2, unidad 2. Pero ese es del trabajo práctico número 3. Lichetti. Igual me parece que en cada comisión es distinto. Claro, pasa que ustedes Lo que pasa es que nosotros estamos buscando en lo que es la bibliografía de taller. claro, la bibliografía de talleres a veces se diferencia de lo que ustedes ven en ese momento en los prácticos. O sea, capaz no lo están viendo la misma semana que lo ven en el taller. O sea, es parte del No, pero yo me programa. refiero, en el trabajo práctico número 3 está el texto de Lichetti. Claro. Ese es Como el que texto tocaría. obligatorio, ¿no? Ese es el que tocaría para trabajar el lunes que viene acá en el taller. Bárbaro. Gracias. Bueno, chicos, los dejo porque me voy a comprar comida, si no, no como. Listo. Bueno, Vamos a empezar. nos vemos.
Bueno, hasta el lunes. Abrazo Bueno, grande hasta el lunes. a todos. Pregunten. Hasta luego. ¿Listo? Bueno, Adiós. chao, suerte. Abrazo a todos. Chau. Un Gracias abrazo. por todo. Hasta luego. Eh.